El vapor que salía del plato de caldo aún dibujaba pequeñas nubes cuando mi hija, con la misma frialdad que da el desierto al caer la tarde, dijo sin pestañear: «Papá, o te vas a una residencia o duermes en la caseta del perro. Tú decides». Sus palabras quedaron suspendidas en el comedor tan pesadas que hasta el viejo reloj mural pareció contener el aliento. La cuchara se me resbaló de los dedos y cayó contra el plato con un golpe seco, casi un disparo que partió la quietud. No la miré incrédulo, la miré sabiendo, entendiendo por fin que aquella niña que una vez corría hacia mis brazos ya no existía. Frente a mí había otra persona endurecida por la codicia, una sombra con mi sangre, pero no con mi memoria. A su lado, Ramiro cruzaba los brazos y me observaba con esa media sonrisa altanera que siempre me había puesto la piel de gallina. Yo sabía que él la había empujado a este punto, pero lo que ellos no sabían era que yo llevaba años aprendiendo a escuchar detrás del silencio. «La residencia o la caseta», repitió Mireia como si hablara con un desconocido. «¿Eso es lo que piensas de tu padre?», pregunté sereno, como quien habla desde un abismo ya asumido. «Es lo que pienso de un hombre que ya no puede valerse solo». «Necesitamos espacio, papá». «Espacio», sonreí con un cansancio antiguo. «Esta casa tiene 6 habitaciones». Ramiro intervino inflando el pecho. «No es cuestión de espacio, señor Beltrán. Es cuestión de convivencia. Usted interfiere en todo. Estaría mejor en un sitio donde lo cuiden». «Lo cuiden». Qué palabra tan hueca cuando nace de un corazón hipócrita. Respiré hondo, dejé la servilleta doblada sobre la mesa. «Entiendo», murmuré. Mireia, impaciente, preguntó: «Entonces, ¿aceptas irte a la residencia?» «No», me levanté despacio con una calma que los descolocó. Saqué mi viejo teléfono ese, que no sonaba desde hacía más de 10 años, y marqué un número que había estado enterrado en el tiempo. «¿Qué haces?», preguntó ella cruzando los brazos. «Tomando una decisión». Me llevé el teléfono al oído. Al otro lado una voz grave respondió: «Atanasio, eres tú, sí, Mauro. Ha llegado el momento. Estás seguro más que nunca». «Bien. En media hora estoy ahí». Colgué, guardé el aparato en el bolsillo y miré a mi hija. «Alguien vendrá por mí. Por ti, ¿quién ya lo verás?» Volví a sentarme mientras una corriente de aire caliente cargada de olor a cebolla y anoche cruzó la cocina. El silencio se volvió espeso. Mireia no sabía si sentirse liberada o inquieta. Ramiro, en cambio, estaba incómodo mirando la puerta como si esperara un trueno anunciando tormenta. El reloj recuperó su tic-tac, cada golpe marcando los latidos de una historia que estaba por romperse. Yo observé el mantel manchado de caldo, recordando cuántas veces había cocinado para ellos, cuántas fiebres había velado, cuántas oraciones había murmurado para que no les faltara nada. «Papá, somos una familia», solía decirme Mireia de niña. ¡Qué ironía! Ahora me expulsaba de la casa que construí con mis manos partidas y mi espalda agotada. No me hería la humillación, me hería el olvido. Porque el olvido de un hijo no mata de una vez, mata lento como una vela que se ahoga sin aire.
A las 7:30 en punto, sonaron 3 golpes en la puerta, firmes medidos como si anunciaran el cierre de un ciclo. Ramiro se levantó para abrir. Cuando la puerta se abrió, el aire del pasillo se enfrió un poco. Allí estaba Mauro Alcázar, traje oscuro, zapatos impecables, el cabello peinado hacia atrás y esa mirada de acero que no se había oxidado con los años. Había sido mi socio cuando soñábamos con levantar nuestra propia constructora. Yo puse mis ahorros, él puso el resto. Cuando Estela enfermó, vendí mi parte para costear tratamientos imposibles, y Mauro nunca me lo echó en cara. «Buenas noches», dijo entrando con paso seguro. Mireia se quedó inmóvil. Ramiro tragó saliva ajustándose la camisa. «¿Puedo saber qué hace aquí?», preguntó él. «Vengo a ver a mi amigo», respondió Mauro sin dignarse a darle una mirada. Luego se volvió hacia mí. «Listo, Atanasio». Me levanté. «Papá, ¿qué está pasando?» «¿A dónde vas?», preguntó Mireia con el ceño fruncido. «A un lugar donde la palabra familia aún significa algo». Ella negó confundida. «No entiendo». «No tienes que entender, Mireia. Solo observa. Mauro me preguntó, ¿deseas llevar algo? Nada que venga de esta casa». Ramiro soltó una risa burlona. «¿Y a dónde piensas ir?» «A vivir de la caridad de tu amigo». Mauro lo miró con una calma que hizo crujir el aire. «Te equivocas, muchacho. Atanasio no va a vivir de mi caridad». «Ah, no, no. Va a vivir de lo que es suyo». Mireia abrió los ojos sorprendida. «¿Suyo? ¿Qué está diciendo?» Mauro sonrió apenas como quien oculta un truco viejo. «Más tarde lo sabrás». Me ofreció el brazo y caminamos hacia la salida. Antes de cruzar el umbral, volví la vista hacia mi hija. Por un instante, juraría que vi arrepentimiento en sus ojos, pero lo enterró enseguida. «Papá, somos una familia, no hagas esto». Me detuve sin mirarla. «Las familias se cuidan, Mireia. No se abandonan». Y cerré la puerta. Afuera nos esperaba una camioneta negra silenciosa con los vidrios como espejos en la noche cálida. Subí con cuidado. A medida que avanzábamos por la calle, las luces de la casa se hicieron pequeñas en el retrovisor, como si la historia que dejaba atrás se encogiera hasta desvanecerse. «Sabía que algún día me llamarías», dijo Mauro, encendiendo un cigarrillo. «Tardé demasiado, quizá». «No, lo hiciste justo a tiempo». Miré por la ventana. La ciudad seguía respirando a su ritmo, vendedores cerrando puestos, faroles temblando, perros ladrando a lo lejos. El mundo seguía igual. Pero dentro de mí algo había muerto, y algo más oscuro, más preciso, acababa de despertar. Esa noche no era una huida. Esa noche era el prólogo de mi justicia. El vehículo avanzaba lento cruzando avenidas bañadas en luces amarillas. Mauro guardó silencio y yo agradecí ese respeto. A veces las palabras ensucian lo que el alma ya comprende. En el vidrio vi mi reflejo, un hombre viejo, sí, pero no vencido. Un hombre con cicatrices que por fin empezaban a alinearse. Me pregunté, ¿cuándo se torció mi vida?
¿cuándo Mireia dejó de verme como padre para verme como estorbo? Tal vez la respuesta estaba atrás en esos años donde todo parecía inquebrantable, incluso el amor. Mireia tenía apenas 9 años cuando su madre Estela Vargas cayó enferma. El diagnóstico fue brutal cáncer avanzado. Yo trabajaba en una constructora que me exprimía hasta no dejarme aliento. Y mientras el coche avanzaba bajo el cielo tórrido de la noche, comprendí que algunas heridas nunca sanan, pero pueden convertirse en armas. Y la mía esa noche acababa de afilarse. Salía de casa cuando aún el cielo tenía ese azul frío que antecede al amanecer, y volvía cuando la noche ya había apagado todas las luces y Mireia dormía. Cada peso que ganaba se iba directo a los tratamientos de Estela. Recuerdo una de esas noches en el hospital, el olor a alcohol, el pitido de las máquinas, su mano temblorosa buscando la mía. Con un hilo de voz me dijo Víctor: «Si algo me pasa, prométeme que no dejarás que Laura olvide lo que es el amor». «Te lo prometo», respondí, y sentí como sus dedos antes tibios empezaban a enfriarse, como si la vida se le escurriera entre ellos. Cumplí esa promesa como si fuera un juramento grabado en piedra. Me convertí en madre, padre, cobijo y sostén. No me importó pasar días sin comer para que ella pudiera seguir estudiando. Vendí mi carro, mis herramientas, mi reloj de bodas, todo lo que un hombre guarda como historia. Cuando cumplió 16, le compré su primer vestido para el baile escolar marfil sencillo pero luminoso. Ella lloró, me abrazó con una fuerza que me dejó sin aire y murmuró: «Te amo, papá». En ese instante creí que ese lazo sería eterno. Pero la vida, como el concreto, que un día se cuartea bajo el sol, empezó a mostrar grietas. La primera fisura apareció cuando conoció a Ramiro, un joven de sonrisa demasiado ensayada, y traje mejor del que su cartera podía pagar. Desde la primera vez que estreché su mano, supe que sus intenciones no iban por el camino correcto. Demasiado encantador, demasiado confiado, demasiado hambriento. «Es un buen hombre, papá», me dijo Mireia, ilusionada. «¿Y de qué vive?» «Está empezando un negocio, solo necesita un pequeño empujón». «¿Y tú crees que yo soy ese empujón?» «No lo digo por eso, pero si pudieras ayudarlo, sería un gesto de confianza». «Ayudarlo». Esa palabra me persiguió como un eco amargo durante años. Ayudarlo fue abrirle mis puertas, mi cartera, mis contactos, mi tiempo. Poco a poco, mi casa empezó a llenarse de su sombra, mientras mi lugar dentro de ella se hacía más estrecho. Ramiro empezó a decidir qué se compraba, cómo se gastaba, incluso a qué hora podía ver la televisión. Cuando al fin reclamé, Mireia soltó: «Papá, no exageres. Él solo intenta ayudarte». Ayudarme, sí, a olvidar quién era. Ese fue el comienzo del derrumbe. El espacio que ocupaba en mi propio hogar empezó a reducirse. Primero fue mi cuarto. «Papá, vamos a remodelarlo y alquilarlo para tener ingresos extra». Luego mi sillón preferido, papá, ese mueble ya está viejo. Hay que tirarlo. Finalmente mi voz, papá, deja de meterte en nuestras decisiones. Y yo no vi que con cada silencio que aceptaba me iba desvaneciendo. Hasta que un día escuché sin querer
o quizá queriendo una conversación que me rompió por dentro. No podemos seguir así, decía Ramiro con fastidio. Tu padre nos retrasa todo. Es mi padre, respondió Mireia con un cansancio que no reconocí. Un padre que no trabaja, que ocupa espacio, que cuesta dinero. No digas eso. Entonces decide él o nuestra vida. Me apoyé contra la pared, sintiendo cómo el mundo se me escapaba de las manos. Mireia no respondió. Ese silencio fue una sentencia. Por eso, cuando me lanzó el ultimátum la residencia o la caseta del perro, no me sorprendió. Ya lo había visto venir como los relámpagos que anuncian una tormenta que no perdona. Pero lo que ella ignoraba era que a veces el silencio de un padre no es rendición, es cálculo. Mauro siempre me repetía: el hombre que calla cuando lo humillan no está derrotado. Está observando cómo se hunden los demás, y yo había observado suficiente. Aquella noche llegamos a su casa, una mansión moderna, amplia, con ese olor a mármol y a poder que solo tienen los lugares construidos con ambición bien dirigida. Teresa, su esposa, me recibió con una sonrisa que me ablandó el pecho. Víctor, por fin. Germán nos ha hablado tanto de ti. Gracias, hija. Perdona que llegue tan tarde. Por favor, esta es tu casa. Cuando dijo esta es tu casa, algo dentro de mí se quebró suavemente. Hacía años que nadie pronunciaba esas palabras sin veneno. Cenamos en silencio, solo el sonido de las cucharas y el aroma del pan caliente llenando el comedor. Al terminar, Mauro me miró con la gravedad de quien está a punto de mover una ficha decisiva. Te quedas aquí el tiempo que quieras, pero mañana hablaremos de algo más importante. ¿De qué se trata? De justicia. Justicia. La palabra retumbó en mi pecho como un tambor antiguo. No venganza, no rencor. Justicia. Esa noche dormí en una habitación amplia, sábanas limpias, el ventilador murmurando un vaivén suave. Por primera vez en años no soñé con gritos ni con puertas que se cerraban frente a mí. Soñé con Estela. Sonreía bajo un campo de girasoles acariciados por el viento. Me decía: ya es hora, Víctor, no para castigar, sino para enseñar. Desperté con lágrimas tibias y supe que la llamada que había hecho no era un final, era el inicio de algo que iba a cambiarlo todo. Porque el amor puede desgastarse, ¿sí? Pero cuando un padre decide levantarse la tierra, tiembla. El amanecer me encontró sentado junto a la ventana, con una taza de café caliente entre las manos y el sol filtrándose por las cortinas, tiñendo todo de dorado. Había dormido poco, pero no por tristeza. Era claridad lo que ahora me mantenía despierto. Escuché los pasos de Mauro acercándose. Siempre fue puntual, como esos hombres que creen que respetar el tiempo es respetar la vida. Entró sin ruido un dosier bajo el brazo. «Buenos días, viejo amigo». «Buenos días, Mauro. ¿Listo para decirme lo que dejaste pendiente anoche?» «Listo». Se sentó frente a mí, abrió el dosier y lo colocó entre los dos. Dentro había documentos viejos, fotos desteñidas, papeles notariales y un contrato que reconocí al instante. ¿Recuerdas esto? Claro. Es el contrato de la empresa que fundamos juntos. Exacto.
El día que vendiste tu parte para pagar el tratamiento de Estela, me hice una promesa. Algún día te devolvería lo que era tuyo. Lo miré sorprendido. Pero te dije que no era necesario. Lo hiciste por amor. Y el amor no se paga con palabras, Atanasio. Se honra con actos. Sacó otro documento y lo deslizó hacia mí. Desde hace 20 años, todo lo que generamos se dividió en dos. La mitad está a tu nombre. ¿Qué dices? Nunca cerré la sociedad. Legalmente, sigues siendo copropietario. Sentí un golpe seco en el pecho. Eso es imposible. Yo firmé la venta. Firmaste un acuerdo simbólico. Nunca lo registré. Y me quedé sin palabras. Mientras yo vivía modestamente sin levantar polvo, resulta que en los papeles era dueño de la mitad de una constructora que valía millones. Y en ese instante entendí: el silencio también construye imperios. Solo hay que saber cuándo romperlo. Mauro se inclinó hacia mí, dejando que el humo del cigarrillo trazara una línea tenue en el aire cálido de la mañana. Tu hija y su marido creen que te vencieron, pero el poder real no está en el dinero que robaron con mentiras, sino en lo que tú puedes decidir ahora. Respiré hondo como quien toma aire antes de sumergirse. ¿Y qué me propones, Mauro? Encendió otro cigarrillo con calma ritual. Justicia, pero no de la que destruye, de la que enseña. Habla claro. La luz del sol se filtraba por la ventana, marcando en su rostro una sombra que lo hacía parecer más viejo, más sabio. Vamos a dejar que ellos mismos se hundan. ¿Cómo dándoles exactamente lo que siempre desearon: dinero, poder, oportunidades? Y observaremos qué hacen con ello. Lo miré con intriga, sintiendo que algo grande empezaba a tomar forma. ¿Qué tienes en mente? Primero harás las paces con ellos. Les dirás que fue un malentendido, que aceptas irte, pero que quieres dejarles algo para su futuro. ¿Y qué les dejaré? Un documento falso. Un testamento que diga que en caso de tu muerte heredan tus acciones en mi empresa. Me reí con incredulidad, casi amargo. ¿Y eso qué logrará? Que se muestren como realmente son. La codicia siempre rasga el disfraz. Tenía razón. Conocía a Ramiro, no resistiría la tentación de adueñarse de algo que creyera suyo por derecho. ¿Y tú qué ganas con esto?, pregunté desconfiado. Tranquilidad. Estoy harto de ver a gente buena hundirse en silencio. Es hora de que alguien ponga las piezas en su sitio. Esa mañana desayunamos juntos. Teresa escuchaba sin interrumpir, con esa serenidad profunda de las mujeres que han visto más de lo que cuentan. Cuando Mauro le explicó el plan, ella asintió lentamente. Víctor, a veces las lecciones que más duelen son las únicas que dejan huella. No quiero hacerles daño, Teresa. Solo quiero que entiendan. Y lo harán, pero a su manera. Terminamos el desayuno en silencio. El aire tenía un peso extraño, como si algo invisible aguardara el siguiente movimiento. A mediodía, Mauro me llevó a su oficina en el centro de la ciudad, un edificio imponente con vidrios que reflejaban el sol como cuchillas. Las paredes estaban cubiertas de reconocimientos, fotografías con políticos y empresarios, y una placa dorada que llevaba su nombre. Los empleados lo saludaban con respeto, pero lo que realmente me dejó sin palabras fue el retrato colgado en el fondo del pasillo
una foto mía joven al lado de la suya. Siempre lo tuve ahí, dijo al notar mi asombro. ¿Por qué? Porque todo lo que soy comenzó contigo. Un nudo se me formó en la garganta. Después de tantos años, sintiéndome inútil y viejo, descubrir que aún era parte de algo grande me estremeció. Mauro me entregó una carpeta gruesa. Aquí tienes los documentos. No te preocupes, ya está todo listo. ¿Y qué debo hacer ahora? ¿Volver a casa? ¿A casa?, repetí incrédulo. Sí, a la que te echaron. Su mirada se endureció. Es momento de que aprendan lo que significa enfrentarse a un hombre que ya no siente miedo. Esa noche, la casa estaba en penumbra cuando llegué. El aire olía a humedad y soledad. Mireia abrió la puerta con expresión desconcertada. «Papá, ¿qué haces aquí?» «Olvidé algo», respondí tranquilo. «¿Qué cosa, mi dignidad?» Ella retrocedió confundida. Ramiro apareció detrás de ella, visiblemente molesto. «Pensé que te ibas a la residencia». Cambié de idea, dije, mientras sacaba el sobre que Mauro me había entregado. «¿Y eso qué es?», preguntó Mireia. «Mi testamento». El silencio cayó como una manta pesada. Podía sentir cómo la respiración de ambos se aceleraba. Ramiro dio un paso hacia mí. «¿Testamento? Sí». Decidí dejar todo en orden antes de irme. Mireia parpadeó intentando mantener la compostura. «Papá, no era necesario». «Claro que lo era», respondí con una sonrisa leve. Nunca se sabe quién puede quedarse con qué cuando uno muere. Dejé el sobre la mesa y los miré uno por uno. Mañana vendré con el notario para firmar. Me di la vuelta y salí antes de que pudieran reaccionar. Cerré la puerta despacio y mientras bajaba los escalones de la entrada, supe que la partida acababa de activarse. Desde la ventana del coche observé la casa iluminada. Vi sombras moviéndose dentro. Sabía que no esperarían hasta mañana para abrir el sobre. Esa ansiedad sería el primer hilo del que tirarían, y que terminaría por ahorcarlos, porque la mejor trampa no es la que se construye con odio, sino con verdad. A la mañana siguiente desperté antes del alba. El aire olía a tierra mojada y café recién hecho. Mauro ya estaba de pie revisando unos papeles sobre la mesa del comedor. Su expresión tranquila siempre escondía un engranaje en movimiento. «Dormiste bien, Víctor, demasiado bien. Hace años no descansaba así». «Perfecto», dijo sirviéndose café, «porque hoy empieza la verdadera prueba». Me tendió un sobre sellado. «¿Qué es esto?» «Una copia exacta del testamento falso que dejaste anoche. No lo abrirán sin investigar antes. Ya lo verás». «¿Y qué harán?» «Lo que hace todo ladrón antes de robar, asegurarse de que la víctima no los esté mirando». Sonreí. Sabía exactamente lo que quería decir. Mientras tanto, en mi vieja casa debía reinar una tormenta contenida. Puedo imaginar a Mireia caminando inquieta con el sobre entre las manos. A Ramiro, en cambio, más frío, más depredador. «No tiene sentido esperar al notario», le habrá dicho él. «Hay que saber ya qué dice. Pero si mi padre lo descubre, tu padre es un viejo senil.
Si realmente tiene algo a su nombre, este papel es nuestra oportunidad. Años de convivencia con Ramiro habían convertido a mi hija en un reflejo difuminado de él, alguien que ya no distinguía entre cariño y conveniencia. Según me contó Mauro, después a las 9 de la mañana, ya habían llamado a su oficina. «¿Quiénes son?», preguntó su secretaria. «Laura y Tomás Morales», respondió ella. Él no dudó, diles que los recibiré a las 11. Yo observaba todo desde lejos, estacionado frente a una plaza, las ventanillas entreabiertas, dejando entrar el viento fresco. Mauro entró a su edificio, escoltado por 2 empleados, con su traje gris impecable, y esa presencia que imponía respeto antes de pronunciar una sola palabra. 2 horas después, supe que ellos ya iban en camino. Mireia llevaba uno de sus vestidos elegantes, el que solía usar para eventos importantes, aunque su rostro mostraba la marca de una noche en vela. Ramiro, por su parte, caminaba inflando el pecho con los ojos brillando de ambición. Cuando entraron al despacho de Mauro, él se levantó para recibirlos con una cortesía medida que ocultaba un filo agudo. «Buenos días. ¿En qué puedo ayudarlos?». Tomás se aclaró la garganta. «Venimos en representación de mi suegro, el señor Víctor Morales». Mauro levantó apenas una ceja, ocultando una sonrisa casi imperceptible, mientras el viento de la oficina movía levemente las cortinas. «Ah», sí, respondió con una calma estudiada. «No sabía que enviaría representantes». Ramiro, con esa pausa fingida que tanto lo delataba, añadió: «Bueno, ya sabe, está mayor, pero quería confirmar algunos detalles sobre su sociedad». Mauro lo observó sin decir palabra, dejando que el silencio se volviera incómodo como un cuarto donde el calor baja de golpe y nadie sabe por qué. Después tomó su pluma, la hizo girar entre los dedos y anotó algo en un papel. «Sociedad. ¿De qué está hablando?». Ramiro se irguió. «Mi suegro fue su socio. ¿No es así?». «Hace muchos años, tal vez». Mauro ladeó la cabeza. «¿Por qué lo pregunta?». Mireia intervino con una sonrisa tensa, como quien intenta maquillar un temblor. «Anoche nos dejó un documento, un testamento. Dice que todavía posee acciones en su empresa». «¿Y qué hay con eso?», murmuró Mauro. «Bueno, tituó o queríamos asegurarnos de que fuera real». Mauro se inclinó hacia adelante como un juez antes de dictar sentencia. «¿Y si lo fuera?». Ramiro sonrió con esa soberbia que yo conocía demasiado bien. Entonces sería lógico asumir que esas acciones pasarían a manos de su hija. «No». Mauro asintió lentamente. «Lógico, sí, pero no justo». El golpe los dejó descolocados. Mireia lo miró sin comprender. «Perdón, ¿cómo dice verás, muchacha?», dijo él con voz grave cargada de memoria. «Tu padre no solo fue mi socio, fue quien salvó esta empresa. Yo estaba arruinado, y él vendió todo lo que tenía para ayudarme». «Eso ya lo sé», murmuró ella molesta. «No, no lo sabes», replicó Mauro con dureza contenida. «Porque si lo supieras, jamás habrías permitido que un hombre como Ramiro le faltara el respeto en su propia casa». Mireia bajó la mirada, el rubor quemándole las mejillas. Ramiro intentó recuperar el control. «No vinimos aquí para escuchar sermones, señor Alcázar».
Lo sé. Mauro sonrió sin alegría. Vinieron a buscar herencia. El silencio cayó denso, casi pegajoso. Mauro se levantó y caminó hacia la ventana. El vidrio reflejaba su figura como un fantasma vigilante. Miren, jóvenes, mi empresa no es un juego, y si tuvieran un poco de sentido común, entenderían que el dinero que no se gana con esfuerzo se convierte en veneno. Ramiro apretó los puños. Nos está amenazando. No los estoy advirtiendo, respondió Mauro dándose la vuelta con una calma que helaba. A las 11:30 salieron de la oficina con el orgullo herido y la curiosidad más viva que nunca. Mauro había sido cortés, sí, pero había dejado caer las suficientes frases afiladas como para mantenerlos despiertos toda la noche. Justo lo que necesitábamos. Cuando me llamó más tarde para contarme su voz, venía cargada de una diversión oscura. Son peores de lo que imaginaba. Tanto así, sí, ese hombre, Ramiro, no disimula su codicia. Hizo una pausa. ¿Y tu hija? Tu hija tiene miedo. Miedo de que he de perder algo que nunca fue suyo. Esa tarde pasé por mi antigua casa. Las cortinas corridas, las luces encendidas, dentro voces elevadas. El timbre de la discusión se escapaba por la ventana entreabierta. Mireia gritaba. Algo cayó, probablemente un objeto lanzado con rabia por Ramiro. No distinguí las palabras, pero no las necesitaba. El dinero, incluso el imaginado, tiene la habilidad de revelar las grietas más profundas. Sonreí no por placer del conflicto, sino porque sabía que esa fractura sería la entrada perfecta para la verdad. Al anochecer, Mauro llamó otra vez. Todo está listo, Atanasio. Mañana los invitaremos a cenar. Aquí sí. Quiero que escuchen de mi propia boca lo que tú realmente posees. ¿Y qué poseo, Mauro?, pregunté, aunque dentro ya conocía la respuesta. Más de lo que imaginas, viejo amigo. Entonces, ¿cuál es el plan? Dejar que la verdad caiga sobre ellos como un espejo y ver si tienen el valor de mirarse. Colgamos. Me quedé contemplando el cielo. La noche estaba clara, las estrellas brillaban y ese silencio previo a los grandes cambios flotaba sobre todo. Sabía que mañana nada volvería a ser igual. La noche siguiente, Mauro preparó la cena. Su casa elegante, sobria, brillaba bajo lámparas de luz cálida, que daban al ambiente un aire solemne casi teatral. Llegué temprano. Matilde, la ama de llaves, ajustaba los cubiertos con precisión casi militar. Todo debía ser perfecto, aquella cena no era un encuentro, era una emboscada envuelta en cortesía. Mauro, impecable en su traje oscuro, revisaba detalles. «Seguro que estás listo para esto, Atanasio». «Más que listo», le dije. «Solo me preocupa verla», a Mireia preguntó él. Asentí. «No la odio, Mauro. Sería demasiado sencillo. Lo que siento es más complejo, decepción-pena. Y una pequeña esperanza de que quede algo de la hija que crié». Mauro sonrió con gravedad. «Entonces, esta noche, sabremos si esa esperanza merece existir». A las 8 en punto, un coche se detuvo frente a la casa. Desde la ventana los vi bajar Mireia con un vestido negro sencillo, maquillaje sobrio, mirada vacilante.
Ramiro, traje oscuro, sonrisa artificial, ojos, devorando cada detalle como quien mide el valor de un botín. Matilde abrió la puerta y los guió al salón. «Buenas noches», dijo Mireia, mirando alrededor. «¡Qué casa tan hermosa!». «Gracias», respondió Mauro estrechándole la mano. «Me alegra que hayan venido». Luego se volvió hacia mí. «Supongo que no esperaban verlo tan pronto, ¿verdad?». El aire pareció espesarse. Mireia tragó saliva. Ramiro fingió cortesía al saludarme. «Buenas noches, don Víctor». «Buenas noches, Ramiro». Le di la mano. La suya estaba helada. Nos sentamos. La cena comenzó con pequeñas conversaciones irrelevantes, pero la tensión se podía cortar como un filete bajo un cuchillo bien afilado. Nadie se atrevía a mencionar el motivo de la reunión hasta que Mauro decidió romper el silencio. Mireia dijo con serenidad: «Tu padre me pidió que los invitara para aclarar algunas cosas». «¿Aclarar?», repitió ella, fingiendo sorpresa. «Sí, sobre su participación en mi empresa». Los ojos de Ramiro brillaron como brasas vivas. «Ah, sí, ese tema». Intentó fingir naturalidad. «Creíamos que todo eso ya no existía». Mauro sonrió con una sombra peligrosa. «Oh, pero sí existe». Su tono cambió. La amabilidad se volvió precisión quirúrgica. Sacó una carpeta de cuero y la dejó sobre la mesa. «Aquí están los documentos originales de la sociedad que fundamos hace más de 30 años». Mireia abrió los ojos. «Entonces, es cierto más que cierto. Tu padre sigue siendo copropietario». Ramiro no pudo contener su sonrisa ansiosa. «Eso es una excelente noticia, señor Alcázar. Me alegra saber que todo está en orden». Mauro lo miró fijo sin parpadear. «En orden no lo creo». «¿Por qué dice eso?». «Porque el orden se rompe cuando la gratitud desaparece». Silencio. El tipo de silencio que anuncia que alguien está a punto de caer. Mireia bajó la mirada, incapaz de sostener el peso de mis palabras. Ramiro, rígido, trató de mantener la compostura. «No entiendo a qué se refiere», murmuró él. «Me refiero», dijo Mauro, con una voz firme que resonó en la sala, «a que el dinero puede levantar paredes, pero no una conciencia». Mireia respiró hondo antes de hablar. «Señor Alcázar, con todo respeto, no creo que sea justo que nos hable así. No sabe por lo que hemos pasado». «Tienes razón, hija», intervine suavemente. «No sé lo que ustedes han pasado, pero sí sé lo que pasé yo». La miré directamente, permitiendo que el silencio entre ambas miradas hablara primero. «Te crié con mis manos. Vendí mis herramientas para pagar tu escuela. Me salté comidas para que tú tuvieras libros. Y un día, cuando solo pedí un rincón para envejecer en paz, me ofreciste 2 opciones: el asilo o la caseta del perro». Mireia cerró los ojos como si cada palabra fuera un golpe certero. Ramiro intentó sostenerle la mano, pero ella la retiró casi sin pensarlo. «Papá», susurró. «No hables todavía», dije con calma. Respiré hondo, sintiendo el aire tibio de la habitación rozar mi rostro. «No te traje aquí para humillarte. Te traje para que observes en quién te convertiste, en el reflejo de tu propia ambición». Mauro se levantó y fue hacia un mueble lateral.
Sacó una caja de madera pulida y la colocó sobre la mesa. Al abrirla, el aroma viejo del papel salió junto con recuerdos que parecían dormidos. Dentro había fotografías: mi boda con Estela, cumpleaños de Mireia, los primeros planos de la empresa. Todos mezclados con documentos notariales y recortes amarillentos de periódicos. «Mira», dijo él, mostrando una foto. «Este hombre, tu padre, fue quien me ayudó a levantarme cuando yo no tenía nada». «No tiene sentido revolver el pasado», replicó Ramiro, visiblemente incómodo. «Sí lo tiene», respondió Mauro, su voz alzándose con autoridad. «Cuando el pasado sirve para recordar quién merece respeto». Mireia se levantó temblando. «Papá, yo no sabía nada de esto». «No querías saberlo, hija», respondí con tristeza. «El amor te incomodaba cuando no servía para aparentar». El silencio que siguió fue pesado como una mesa llena de platos rotos. Matilde entró con el postre, pero nadie lo tocó. Mauro, siempre sereno, se volvió hacia Ramiro. «Sé lo que planeaban». Ramiro palideció. ¿Qué dice? ¿Creían que mi empresa pasaría a sus manos? No, que el testamento de Atanasio les aseguraba una fortuna. Mireia abrió los ojos aterrada. «¿Cómo lo sabe? Digamos que tengo buenos oídos y mejores amigos», dijo él, mirándome con complicidad. Asentí lentamente. «El documento que dejé en casa era una prueba», expliqué. «¿Una prueba?», repitió Ramiro. «Sí. Quería saber si aún quedaba algo de amor en ustedes, o si solo veían números». Ramiro se levantó furioso la silla, chirriando como un animal herido. «Esto es una trampa». No respondí con una calma que lo desconcertó. «Esto es la vida devolviéndote el reflejo de tus actos». Mireia empezó a llorar en silencio. Sus lágrimas, más suaves que cualquier reproche, me dolieron más que su ultimátum. Se cubrió el rostro. «Perdóname, papá. No sabía lo que hacía». «Sí lo sabías, hija», murmuré. «Pero ahora entiendo que la culpa también puede enseñar». Mauro puso una mano firme sobre mi hombro. «La verdad ya se dijo a Atanasio», asentí. «Sí, pero esto aún no termina». Los miré a ambos. «Mañana quiero que vuelvan a mi casa. Hay algo más que debo mostrarles». Mireia levantó la vista confundida. «¿Qué cosa? La verdadera herencia». Ramiro abrió la boca para replicar, pero Mauro lo detuvo con un gesto que heló el aire. «Le conviene escuchar», dijo con tono firme. «A veces la mayor riqueza no está en billetes, sino en las lecciones que dejan cicatrices». Salieron sin decir una palabra. Los observé irse desde la ventana. Mireia, con los hombros caídos, arrastrando el paso. Ramiro, erguido con esa furia contenida del que no acepta perder ni siquiera una discusión menor. Mauro se acercó y murmuró: «Ahora empieza la segunda parte, Atanasio. ¿Y cuál es la más dura? Dejar que el remordimiento haga su trabajo». Asentí lentamente. Tenía razón. A veces el castigo no necesita grits ni venganza, solo un espejo limpio y el silencio de la conciencia. El amanecer del día siguiente trajo una calma engañosa. Desde la habitación que Mauro me había preparado, veía el jardín cubierto de rocío
brillando como vidrio bajo el sol temprano. La brisa fresca entraba por la ventana entreabierta, pero el aire se sentía denso, cargado de presagios. Sabía que aquella noche sería decisiva, no solo porque la verdad se revelaría, sino porque pondría a prueba lo poco o mucho que aún quedaba del alma de mi hija. Mauro entró sin llamar como solía hacer cuando trabajábamos juntos décadas atrás. ¿Listo para cerrar el círculo, viejo amigo?, preguntó con una sonrisa cansada. «Listo», respondí. «Pero no te niego que tengo miedo». «¿Miedo de qué? De descubrir que no queda nada bueno en ella». Mauro dejó su taza sobre la mesita. «A veces, para limpiar una herida, hay que abrirla primero». Durante el día los preparativos se hicieron con precisión casi militar. Mauro invitó a varios socios de la empresa, al notario que lo acompañaba desde los 80 e incluso a un par de periodistas locales para documentar lo que llamaban homenaje. Nadie conocía la verdadera razón de la cena excepto nosotros. Matilde me ayudó a vestirme. Mientras ajustaba mi corbata dijo: «Tiene usted un corazón noble, don Atanasio, pero recuerde, los golpes más fuertes no los da el odio, sino la decepción». «Lo sé». «Hija», respondí, «y aún así, necesito que todo salga a la luz». A las 8 en buen punto comenzaron a llegar los invitados. El salón principal de la casa de Mauro parecía una escena de película, luces cálidas, copas brillando, murmullos elegantes llenando el ambiente. Yo permanecía junto al ventanal, intentando que mis manos no temblaran. Entonces entraron ellos. Mireia llevaba un vestido rojo oscuro sencillo pero imponente, y el cabello recogido con un cuidado que hablaba de nervios disfrazados. Ramiro impecable con ese aire triunfal del que cree tener la victoria amarrada al bolsillo. Se acercaron. «Papá», dijo ella con una sonrisa ensayada. «Gracias por invitarnos». «De nada, hija», respondí. «Quiero que esta noche sea inolvidable». Nos sentamos. El vino corría, las risas se mezclaban con la tensión como dos ríos opuestos. Todos presentían que algo se avecinaba. Entonces Mauro se levantó, golpeó suavemente su copa con una cuchara y pidió atención. «Queridos amigos, colegas», comenzó con voz firme cargada de memoria. «Hoy no estamos aquí solo para cenar. Estamos aquí para celebrar una deuda moral que lleva más de 30 años esperando saldarse». Los murmullos se apagaron. Mireia y Ramiro se miraron inquietos. Muchos de ustedes saben que hace décadas inicié esta empresa con un socio, un hombre que me salvó cuando todo estaba perdido. Hizo una pausa larga. Ese hombre está aquí sentado entre nosotros. Todas las miradas se dirigieron hacia mí. Yo permanecí en silencio. «Sí, señores», continuó Mauro, «me refiero a Víctor Morales». El público aplaudió y sentí un calor inesperado expandirse en mi pecho como si un sol antiguo despertara bajo mis costillas. Mauro continuó hablando firme, seguro, su voz recorriendo el salón con autoridad. Atanasio jamás pidió nada. Pero como hombre de palabra, no podía morir tranquilo sabiendo que aún figuraba como socio en mis documentos sin haber recibido lo que le correspondía. Mireia apretó la servilleta entre los dedos, intentando mantener la compostura. Ramiro ladeó la cabeza, procesando cada frase,
como un jugador que calcula su siguiente movimiento. Por eso, dijo Mauro, alzando una carpeta de cuero, he decidido transferir oficialmente la mitad de mis acciones de la empresa a nombre de Atanasio Beltrán. Un murmullo recorrió el salón como un relámpago, y enseguida los aplausos estallaron. Mireia palideció al instante. Ramiro, en cambio, dejó que una chispa de codicia asomara en sus ojos incapaz de contenerla. Los observé a ambos y supe que en ese preciso momento el tablero había cambiado para siempre. Durante la cena, varios invitados se acercaron a felicitarme. Algunos recordaban viejas obras, otros agradecían mi humildad o mis manos trabajadoras de antaño. Yo asentía, sonreía, pero mi mente estaba en Mireia. La veía fingir sonrisas mientras Ramiro hablaba con Mauro, intentando sacarle información con una sutileza tan torpe que resultaba casi ofensiva. Cuando el último plato llegó, Mauro se levantó. «Quiero hacer un brindis», anunció. Las copas se alzaron. «Brindo por los hombres que no olvidan, por los amigos que enseñan que la riqueza no se mide en cifras, sino en lealtad». Yo levanté la mía. «Y por los hijos, que todavía tienen tiempo de recordar que el amor no se compra ni se hereda». Los aplausos fueron discretos, tímidos, como si nadie quisiera ser testigo del dolor ajeno. Mireia bajó la cabeza. Ramiro permaneció rígido, la mandíbula apretada, su mirada destilando una furia silenciosa. Cuando los invitados empezaron a retirarse, Mauro se acercó y murmuró: «La semilla ya está plantada». «¿Y ahora qué vendrá?», pregunté. «Verás la cosecha muy pronto». Tenía razón. Esa misma noche, mientras me despedía de los últimos asistentes, Mireia se acercó. Sus ojos brillaban, pero no de emoción. Era ansiedad, puro temblor. Papá dijo con voz baja: «No sabía que eras tan importante para el señor Alcázar. El dinero no me hace importante, hija. Importa lo que uno hace con él». «Lo sé», balbuceó. «Pero Tomás y yo estábamos preocupados por ti». «Preocupados», repetí, dejando que la palabra se hundiera con ironía. «Sí, claro. No queríamos que te sintieras solo». «¡Qué detalle tan repentino!», dije sin subir la voz, dejando que el filo estuviera en las pausas, no en el tono. «Pero no te preocupes. Ya aprendí a vivir acompañado por mi conciencia». Mireia tomó mi brazo. «Papá, ¿podríamos empezar de nuevo?». «Sé que he sido dura, pero…». Mireia la interrumpí. «Si tus palabras vienen del amor, me bastan. Si vienen del interés, ahórratelas». Ella se quedó inmóvil con los labios temblando. Desde la distancia, Ramiro nos observaba alerta como un animal que cuida su inversión. Al salir, Mauro caminó conmigo hasta el coche. «¿La viste?», preguntó. «Sí. Está asustada, confundida y tentada». «Entonces el plan funciona». «Funciona, pero duele», admití. «Las lecciones importantes siempre duelen, Atanasio». Me apoyé en el bastón, levanté la vista hacia el cielo despejado. «¿Y si no aprende Mauro? Entonces sabrás que hiciste todo lo que podías, y eso, viejo amigo, ya es suficiente». Subí al coche. En el retrovisor vi la silueta de mi hija en la entrada, mirándome alejarme. Y supe que algo dentro de ella acababa de quebrarse. Quizá el orgullo,
Quizá el corazón, quizá la conciencia. Pasaron solo 3 días desde aquella cena cuando recibí la primera llamada. Era Mireia. Su voz temblaba intentando sonar casual. «Papá, quería saber cómo estás». «Bien». «¿Y tú, hija, bien también?» «Es que no dejo de pensar en lo de anoche. Fue una noche larga». Un silencio incómodo se formó al otro lado. El tipo de silencio que uno rellena con mentiras envueltas en cariño falso. «Quisiéramos verte, papá. Tomás y yo queremos invitarte a almorzar». Ahí estaba, la máscara, el disfraz, la codicia vestida de afecto. Aún así acepté. «De acuerdo, hija. Díganme dónde y a qué hora». Cuando colgué, Mauro, que revisaba unos planos frente a mí, levantó la mirada. «¿Ya empezaron?» «Sí, te lo dije», dijo con media sonrisa. «Ahora verás hasta dónde llega su teatro». «No me subestimes, Mauro», respondí con calma. «Yo inventé ese teatro cuando fingía estar bien para que mi hija no me viera llorar». «Badinki Ben». El restaurante que eligieron era uno de esos lugares que quieren parecer elegantes pero esconden la vulgaridad bajo lámparas modernas y sillas incómodas. Llegaron 20 minutos tarde. Mireia me abrazó con exageración teatral. «Papá, qué alegría verte. La alegría es mía, hija». Ramiro me dio la mano. Don Atanasio dijo con una sonrisa impostada: «Me alegra que podamos hablar como familia». «Eso espero, muchacho». Respondí con una calma que no era calma, era control. Nos sentamos. Pidieron vino caro, ensalada, carne. Yo apenas toqué mi plato, prefería observar. Mireia hablaba de banalidades, el clima, el tráfico, redecoraciones inútiles. Pero de vez en cuando se escapaban frases con filo. «Papá, imagino que ahora tendrás muchos compromisos con la empresa». «Algunos sí. Debe ser agotador manejar tanto dinero a tu edad», dijo con una sonrisa torcida. Ramiro intervino enseguida. «Sí, las decisiones grandes requieren ayuda. Gente de confianza, por ejemplo». Tomé un sorbo de agua. «¿Gente de confianza?» «Sí», dijo él inclinándose. «Nosotros, por ejemplo». Ahí estaba, el disfraz rasgado por su propia avaricia. «Ya veo», dije sin perder la serenidad. «¿Y qué tipo de ayuda ofrecen?» Mireia apretó la copa casi rompiéndola. «Papá, no lo tomes así. Solo queremos acompañarte. No estás solo». «No, hija», respondí lentamente. «Estoy más acompañado de lo que imaginas». Silencio. Mauro tenía razón. La ambición siempre termina delatándose sola. Después del almuerzo, insistieron en acompañarme a casa. Acepté. Sabía lo que querían ver, dónde vivía, cuánto valía, qué podían reclamar. Cuando llegamos a la residencia de Mauro, ambos se quedaron boquiabiertos. «¿Vives aquí?», preguntó Mireia, impresionada. «Por ahora», respondí, entrando con paso firme. «Es enorme», murmuró Ramiro recorriendo los cuadros con los ojos. «Un lugar digno de alguien importante». Matilde los recibió con su amabilidad habitual, les ofreció café y desapareció hacia la cocina. Mientras lo preparaba, yo los observaba con distancia fría. Cada gesto, cada sonrisa, cada palabra. No eran cariño, eran estrategias. Mireia, sin poder contenerse,
comenzó a recorrer la sala, tocando los muebles como quien evalúa posibilidades. Y allí supe que el verdadero desenlace estaba cada vez más cerca. Ramiro observaba cada rincón de la casa con la precisión de un tasador. No buscaban conversación, buscaban calcular qué podían perder si no jugaban bien sus cartas. Papá empezó Mireia con esa voz ensayada finalmente. ¿Has pensado qué harás con la empresa? No. Aún evalúo opciones. Quizás podrías transferir parte de tus acciones a alguien de confianza, alguien de la familia. Interesante idea, respondí sin mirarla. Lo pensaré. Ramiro se acomodó en el sillón satisfecho, creyendo que el terreno se inclinaba a su favor. Pero lo que ignoraban es que Mauro, desde su despacho, escuchaba cada palabra a través de las cámaras de seguridad integradas en toda la residencia. Cuando se marcharon, Mauro entró en el salón. Su expresión era una mezcla de decepción cansada y serenidad de hombre que ya esperaba ese desenlace. Ni 5 minutos tardaron en mostrar los dientes, murmuró. Sí, respondí, pero no saben que están intentando morder una sombra. ¿Piensas seguir el juego hasta el final? Quiero que sean ellos mismos quienes pronuncien su sentencia. Mauro sonrió como quien confirma una jugada maestra. Entonces llegó la segunda fase. ¿Cuál? La donación. ¿Qué donación? Pregunté intrigado. Mañana anunciarás públicamente que donarás parte de tus acciones a una fundación de obras sociales. ¿Y qué logrará eso? Desesperación Atanasio. Cuando un avaro siente que la fortuna se le escapa, se vuelve peligroso y revela todo lo que es. Esa noche no pude dormir. Me quedé mirando una vieja foto de Mireia con 6 años sentada sobre mis hombros mientras la lluvia caía sobre nosotros en el parque. Reía con la inocencia de quien cree que nada malo existe. Recordé su voz pequeña diciendo: «Papá, cuando sea grande, te voy a cuidar como tú me cuidas». Cerré los ojos. El dolor real no venía de la traición, sino de recordar esa promesa rota. A la mañana siguiente hicimos el anuncio. Mauro organizó una rueda de prensa en la sede principal de la empresa. Luces, cámaras, micrófonos. El bullicio de un enjambre hambriento de titulares. Me entregó un discurso preparado, pero lo dejé sobre la mesa. Prefería hablar con el corazón. Durante años viví creyendo que lo había perdido todo, dije dejando que mi voz resonara. Pero descubrí que la verdadera riqueza no se mide por lo que uno guarda, sino por lo que puede devolver al mundo. Un periodista alzó la mano. ¿Es cierto que donará sus acciones, señor Beltrán? Sí. Las transferiré a una fundación que llevará el nombre de mi difunta esposa Estela para que jóvenes sin recursos puedan estudiar ingeniería. Los aplausos sacudieron la sala. En primera fila, Mireia y Ramiro fingían sonreír para las cámaras, pero sus rostros estaban petrificados. Esa rigidez que solo nace del miedo. Desde el podio los observé sin rencor, pero con una claridad feroz. No era orgullo, lo que los invadía era pánico. Cuando terminó el evento, Mauro me tomó del brazo. «Ya está hecho». Sí, murmuré mirando a mi hija entre la multitud. Ahora solo queda ver hasta dónde están dispuestos a llegar. Esa noche, apenas llegué a casa, mi teléfono vibró. Un mensaje de Mireia papá
tenemos que hablar es importante. Sonreí con tristeza amarga. El juego seguía, y esta vez ellos mismos cavarían su propia tumba moral. No dormí. La frase se repetía como un eco metálico. Papá, tenemos que hablar es importante. Sin tono, sin emoción. Una frase que en su boca podía significar amor o cálculo. Al amanecer se lo conté a Mauro. Sabía que lo harían, dijo mientras servía café. El dinero se les escurre entre los dedos y la desesperación ya empieza a morder. ¿Qué hago? Recíbelos. Luego me miró fijamente. Pero esta vez tú quieres estar presente. No, esta vez será tu escena. Yo solo observaré desde lejos. Y así fue. Mireia llegó a media tarde. Ramiro unos pasos detrás con ese aire de quien pisa un territorio que no le pertenece, pero actúa como si fuera suyo. Matilde los recibió con cortesía helada. «Pasen». Don Atanasio los espera en el salón. Los vi entrar. Traían un guión aprendido de memoria. Mireia avanzaba despacio calculando mis reacciones. Ramiro llevaba una carpeta bajo el brazo, como si esa fuera su arma. «Papá», empezó ella, «gracias por recibirnos». «Siempre recibo a mi familia». «Hija», respondí sin levantarme del sillón. «Vinimos a hablar de la fundación», intervino Ramiro con su tono meloso. «Nos parece un proyecto noble, pero creemos que podrías necesitar ayuda para manejar todo eso». «¿Ayuda?», pregunté fingiendo sorpresa. «Claro», insistió él. «Es mucho dinero, mucha responsabilidad. No querrías que algo saliera mal». Mireia asintió. «Papá, no queremos que nadie se aproveche de ti. Podríamos ayudarte a administrar los fondos para que todo sea transparente». «¿Transparente?». La ironía casi me arrancó una risa. «Entiendo», dije. «¿Y qué proponen exactamente?». Ramiro abrió la carpeta con un gesto ceremonial. «Hemos redactado un documento de gestión conjunta. Tú mantendrías la dirección honoraria, pero nosotros nos encargaríamos del manejo diario». Lo observé en silencio. El papel tenía mi nombre impreso en letras grandes. Un contrato disfrazado de nobleza. Firmarlo significaba entregarles todo. «Veo que han trabajado duro», dije cruzando las manos. «Queremos hacerlo por ti», respondió Mireia. «¿Por mamá?». «Por mamá». Usar el nombre de Estela. Ese fue el golpe más bajo. Sentí un nudo quemándome la garganta. «Por mamá», repetí. «Sí», dijo ella con la voz quebrada. «Siempre quisiste que su recuerdo quedara vivo y ahora». «Y ahora ustedes quieren ser sus herederos morales», concluí con calma gélida. «Qué gesto tan generoso». Ramiro notó el cambio en mi tono y frunció el ceño. «¿Hay algún problema, don Atanasio?» «Ninguno. Solo me pregunto si de verdad creen que no sé leer entre líneas». Mireia me miró confundida. «¿Qué quieres decir?». «Quiero decir que acaban de intentar quitarle a un viejo lo único que le queda, su dignidad». El silencio cayó como un portazo. Mireia temblaba. Ramiro intentó recomponerse. «No es lo que piensa don Atanasio». «Entonces explícamelo». «Queríamos ayudar». «Solo eso». «Ayudar con cláusulas legales, firmas ocultas y comisiones?», pregunté.
Sus rostros se desplomaron. Ramiro apretó los dientes. No íbamos a hacerle daño. Ya lo hicieron. El día que me llamaron carga. El día que mi hija me echó de mi propia casa. Mireia rompió en llanto. Papá, yo estaba confundida. No, hija, dije poniéndome de pie con una lentitud que cortó el aire. Estabas ciega, pero no por amor, por ambición. Mireia se cubrió el rostro con ambas manos, como si quisiera esconderse del peso de sus propias decisiones. Ramiro intentó acercarse, pero se detuvo un paso atrás cuando mi mirada lo alcanzó. «¿Sabes qué es lo más triste?», Ramiro, dije con voz baja pero afilada. «Que creíste que tu inteligencia bastaría para cubrir tu codicia. Pero la codicia no se disfraza». Hice una pausa breve, dejando que el silencio mordiera. «Se huele». «No tienes pruebas», escupió él, intentando mantener su postura. «No necesito pruebas», repliqué con una serenidad que lo descolocó. «Tengo memoria». Entonces se escuchó un chasquido leve como un interruptor encendiéndose. Mauro entró despacio sosteniendo su teléfono entre los dedos. «Oh, pruebas no faltan», dijo con una sonrisa helada. Ramiro palideció. «¿Qué significa esto?» «Significa», respondió Mauro, levantando el dispositivo que acabo de grabar toda la conversación. Cada palabra, cada mentira. Mireia se giró hacia mí aterrada. «Papá, por favor, no hagas esto». «Esto», pregunté. «¿Decir la verdad?» «No lo entiendes», sollozó. «Si esto sale a la luz, perderemos todo». «Todo lo que no era suyo», aclaró Mauro sin piedad. Ramiro trató de recomponerse. «Podemos negociar», dijo con un temblor en la voz. «Borramos la grabación. Hacemos un acuerdo». «Ya no hay acuerdos», respondí. «Viejo miserable», gritó avanzando hacia mí. Mauro solo levantó una ceja, la mirada tan fría que el ambiente cambió. «Te aconsejo que no lo intentes». La amenaza no necesitó volumen. Mireia cayó de rodillas vencida. «Papá, por favor», lloró. «No me dejes así». «Así como hija?», pregunté mirándola con una ternura rota. ¿Sin dinero o sin alma? Ella no pudo responder. Su llanto llenó el salón chocando contra las paredes como un eco de algo que había empezado años atrás. Por un momento me dolió más ese silencio que todos los insultos acumulados. Pero ya no había vuelta atrás. «Váyanse», dije al fin, dejando caer la sentencia como un portazo. «No quiero volver a verlos hasta que entiendan el valor de una palabra dada». Ramiro la tomó del brazo y la levantó de golpe. «Vámonos». Antes de cruzar la puerta, se volvió hacia mí. «¿Te arrepentirás de esto?» «Tal vez», dije. «Pero si sucede, será con la conciencia limpia». Cuando se marcharon, me dejé caer en el sillón. El peso de los años y de las heridas me cayó encima como una manta húmeda. Mauro se acercó y puso una mano firme sobre mi hombro. «Lo hiciste bien». «No me siento bien», admití. «Porque todavía la amas». Asiento. «Sí, pero a veces amar también significa poner distancia». Nos quedamos callados. Afuera el viento agitaba los árboles, y por un momento
creí escuchar la voz de Estela murmurando en mi memoria: «Ya está, Atanasio. Ahora podrán aprender aunque sea tarde». Cerré los ojos. No había triunfo, ni gloria, ni venganza, solo una calma triste, casi resignada. Y la certeza de que la justicia, aunque desgarre, también libera. El silencio después de la tormenta es más cruel que el estruendo. La casa quedó inmóvil, como si hasta los muros temieran romper la quietud. Mauro se retiró a su despacho. Yo me quedé solo con el bastón recargado en la mesa y el corazón tan pesado como los nudos del pasado. Había ganado, sí, pero no había victoria. Solo un hueco amargo donde antes había esperanza. Esa noche no cené. Me serví un trago y me senté frente al ventanal. La lluvia cayó despacio, suave, casi compasiva, como si el cielo llorara conmigo. Recordé a Mireia de niña corriendo por el patio con Estela detrás, riendo con las manos manchadas de pintura. Recordé cómo se acurrucaba conmigo en las noches frías prometiendo: «Nunca te voy a dejar solo, papá». Tal vez las promesas no se rompen. Tal vez el tiempo simplemente se las lleva cuando el corazón se endurece. Pasaron 2 días sin noticias. El tercer día, Matilde entró al salón con un sobre en la mano. «Don Atanasio, vinieron a dejar esto. ¿Quién una muchacha?» Su hija. El pecho se me encogió. Tomé el sobre. Mi nombre estaba escrito con su letra temblorosa. Dentro había una carta y una llave. «Papá, no sé si tengo derecho a escribirte después de todo lo que hice». Ramiro se fue. Me dejó entre deudas, con la casa hipotecada y el orgullo hecho pedazos. No tengo nada. Solo me quedan los recuerdos y la culpa. La llave es de tu antigua casa. Ya no me pertenece. Fui al banco y renuncié a todo. Sé que las palabras no bastan, pero si algún día decides escucharme, estaré en el lugar donde me llevabas de niña, el Parque de los Álamos. Perdóname aunque no lo merezca. Tu hija Mireia. Leí la carta 3 veces. La tinta estaba corrida. Lágrimas, lluvia. Era lo de menos. Por primera vez en años sentí que hablaba la Mireia real, no la mujer moldeada por Ramiro. Esa tarde pedí a Mauro que me llevara al parque. No dijo nada. Solo asintió. El cielo seguía gris, pero el aire olía a limpio. El parque estaba casi vacío. Los álamos se mecían con suavidad, dejando caer hojas doradas que parecían suspiros del tiempo. Y allí, en el viejo banco donde solíamos sentarnos, estaba ella. Mireia, con un abrigo gastado, el cabello suelto, los ojos hinchados. Cuando me vio, se puso de pie, pero no se acercó. Yo avancé lentamente apoyándome en el bastón. Al llegar frente a ella, dije simplemente: «Siéntate, hija». Obedeció sin una palabra. Nos quedamos así en silencio, oyendo cómo el viento arrastraba las hojas. «¿Por qué viniste?», pregunté al fin. «Porque ya no tengo a nadie más». «Sí tienes, Mireia», dije con suavidad. «A ti misma. Y eso vale más de lo que imaginas. No sé si puedo volver a ser quien era».
Nadie vuelve a ser quien fue, respondí. Pero uno puede empezar desde otro lugar. Ella lloró sin intentar ocultarlo. No la interrumpí. A veces el perdón comienza en el silencio. Cuando se calmó, me mostró un cuaderno pequeño. Escribí algo, sobre ti, sobre mamá, sobre lo que aprendí. ¿Puedo leértelo? No, todavía no. Quiero terminarlo primero. Quiero que tenga sentido. Asentí, y en ese instante vi a mi hija como hacía años no la veía, humana, frágil, rota, pero consciente de su fragilidad. Entonces pregunté, ¿dónde estás viviendo ahora? En un cuartito cerca del mercado. Trabajo en una tienda. ¿Necesitas ayuda? No quiero dinero, papá. No hablé de dinero, respondí. Hablé de compañía. Ella levantó la mirada, los ojos llenos de culpa. ¿Aún puedes quererme después de todo? No dejé de hacerlo nunca. Sus manos buscaron las mías. Las mismas manos que un día me empujaron lejos, hoy temblaban pidiendo abrigo. Y yo sin pensarlo las tomé. No porque hubiera olvidado, sino porque por fin entendí. El sol comenzaba a ponerse. A lo lejos, desde el coche estacionado bajo la sombra de los álamos, Mauro observaba la escena sin intervenir, como un guardián silencioso. Mireia apoyó la cabeza sobre mi hombro, igual que cuando era niña, buscando un refugio que creía perdido. ¿Crees que mamá me perdonaría?, susurró con la voz hecha pedazos. Tu madre tenía un corazón inmenso, respondí despacio. Pero el perdón no viene de los muertos, hija. Viene de lo que hacemos después de aceptar que fallamos. Ella asintió tragando sus lágrimas. Quiero empezar de nuevo, papá. Entonces empieza. Puedo volver a verte cuando quieras. Regresé esa noche con un corazón distinto, no más ligero, pero sí más vivo, como si algo dentro hubiera decidido despertar. Mauro escuchó en silencio mientras le conté todo. Cuando terminé, me miró fijo. ¿Y la perdonaste? No lo sé, Mauro. ¿Cómo que no? El perdón no es una puerta que se abre de golpe, murmuré. Es un camino. Y hoy apenas di el primer paso. Antes de dormir, volví a abrir la carta de Mireia. La dejé junto a una vieja fotografía de Estela. Lo hiciste bien, amor, murmuré al retrato. La enseñé con dureza, pero también con amor. Apagué la luz, y por primera vez, en mucho tiempo, mis sueños no estaban hechos de espinas ni traiciones. Soñé con un banco bajo los álamos, con una hija llorando, y un padre que, pese a todo, seguía creyendo en ella. Porque a veces la venganza más grande no es destruir, sino obligar a que el otro se mire en el espejo y se atreva a cambiar. ¿Qué? El amanecer llegó con un silencio distinto. No dolía, anunciaba algo nuevo. La luz del sol atravesaba las cortinas con suavidad, y el aroma del café recién hecho me recordó que seguía vivo, que la vida de algún modo había recobrado sentido. Me senté en el borde de la cama. El cuerpo me pesaba, sí, pero el alma estaba en calma. Pensé en Estela, en esa frase que tantas veces murmuró al amanecer. Atanasio, no te acostumbres al dolor. No fuiste hecho para sufrir, sino para enseñar. Quizá por eso todavía estaba aquí, no para ajustar cuentas, sino para dejar una lección que sobreviviera a mis errores
y a los de quienes amé. Después de lo ocurrido con Mireia Mauro, insistió en que me tomara un descanso. «Te hace falta aire limpio lejos de todo», dijo una mañana, revisando papeles en su despacho. «¿Y tú crees que uno se aleja del pasado solo respirando distinto?», respondí con una sonrisa leve. «No», dijo él, «pero puedes aprender a convivir con él sin que te ahogue». Tenía razón. Por eso acepté su propuesta de pasar unos días en la vieja casa de campo, esa que llevaba años cerrada. Antes de irme, decidí escribirle una carta a mi hija. No una carta de reproches, sino un testamento emocional, porque el dinero divide. Pero las palabras, cuando vienen del alma, pueden sanar. Querida Mireia, no sé si estas líneas te encontrarán bien. No escribo para juzgarte, sino para contarte lo que el tiempo me enseñó. Cuando tu madre murió, creí que mi deber era protegerte del dolor, pero al hacerlo, también te protegí de la verdad que el amor sin límites puede destruir lo que intenta salvar. Te di todo, hija, y en ese todo olvidé dejarte espacio para equivocarte sin miedo. No te culpo por haberte perdido. Todos lo hacemos alguna vez. Lo importante no es cuántas veces caemos, sino si somos capaces de mirar hacia arriba. Si algún día dudas de quién eres, busca tu reflejo en los ojos de quien te perdona, no en los de quien te adula. No heredarás mi fortuna, pero sí algo más valioso, mi nombre. Cuídalo con amor. Tu padre. Dejé la carta sobre el escritorio dentro de un sobre sellado. Luego salí al jardín. El aire olía a tierra húmeda, a hojas secas a pasado. A lo lejos, el coche de Mauro esperaba encendido. Matilde se acercó para despedirse. «¿Volverá pronto don Atanasio? No lo sé, hija. A veces uno no vuelve, solo aprende a quedarse en paz donde está». El camino hacia la casa de campo serpenteaba entre árboles altos, formando un túnel natural. El viento entre sus ramas producía un sonido suave que me trajo una paz olvidada. Cuando llegamos el portón, seguía igual viejo robusto con mis iniciales y las de Estela talladas a mano. Nuestro símbolo, nuestro comienzo. La casa estaba cubierta de polvo, sí, pero intacta. Cada habitación guardaba un pedazo de vida, la cuna de Mireia, la guitarra de Estela, las cartas que solíamos escribirnos cuando aún creíamos que la juventud no terminaría nunca. Al recorrer los pasillos, sentí que la memoria me abrazaba sin reproches. Encendí la chimenea. El fuego chisporroteó, iluminando las paredes con destellos cálidos. Pensé en todo lo ocurrido, en cómo el dolor me llevó a planear algo tan frío. Y sin embargo, ese mismo plan había devuelto a mi hija su humanidad. Paradoja cruel. Pero la vida está hecha de paradojas que solo el tiempo entiende. Pasaron 3 días en silencio absoluto. Mauro llamaba cada mañana. «¿Cómo te sientes?», preguntaba. En paz, respondía siempre. Hasta que una mañana Matilde golpeó la puerta suave. «Don Atanasio, Mireia está aquí, está en la entrada». Salí al porche. Allí estaba con un ramo de flores silvestres entre las manos.
Sus ojos ya no brillaban con la altivez de antes, sino con la humildad de quien ha llorado demasiado. Papá, su voz era apenas un susurro. Puedo pasar, asentí. Entramos sin hablar. Ella dejó las flores sobre la mesa. Son del jardín de mamá, dijo. Las reconocí de inmediato. Nos sentamos junto al fuego. Durante minutos solo se escuchó el crepitar de la leña, como si la casa misma contuviera el aliento. Leí tu carta, dijo al fin. ¿Y qué sentiste, vergüenza y alivio? El alivio llega cuando el alma deja de mentirse, respondí. Sus ojos se llenaron de lágrimas. Papá, quiero hacer algo con la fundación, no para redimirme, para honrarla. ¿Qué tienes en mente? Quiero trabajar en ella, no como heredera, como voluntaria. Quiero empezar desde abajo. La miré en silencio. Esa no era la voz de la mujer que un día me llamó carga. Era la de la niña que me tomó la mano y me prometió protegerme. Sentí, sí lo sentí, que Estela sonreía desde algún rincón del tiempo. Entonces hazlo, dije. ¿De verdad me dejarías? No tengo nada que dejarte, hija, solo la oportunidad de hacerlo bien. Ella asintió limpiándose las lágrimas. Por primera vez en mucho tiempo no habló de dinero ni de culpas. Habló de propósito. Y supe que finalmente estaba despertando. Esa tarde, Mauro llegó sin avisar con un fajo de documentos bajo el brazo. Interrumpo algo importante, lo sé, dijo con media sonrisa. Pero esto no podía esperar. ¿Qué es?, pregunté. La formalización legal de la Fundación Estela Beltrán. Quiero que tú y Mireia firmen juntos como representantes. Mireia lo miró con los ojos llenos de emoción. Yo también. Sí, hija, dije. Y supe que esta vez la historia recién comenzaba. Es momento de que te ganes tu lugar. Las palabras de Mauro resonaron mientras firmábamos los documentos. Al terminar me miró con una mezcla de orgullo antiguo y melancolía suave. ¿Sabes, viejo amigo? No todos tienen el valor de perdonar sin olvidar. No es valentía, le dije. Es amor. Un amor que aprendió a ponerse límites. Pasaron las semanas. La fundación comenzó a respirar como un organismo nuevo. Mireia trabajaba cada día revisando solicitudes, orientando a muchachos sin recursos, encendiendo esperanzas donde antes solo había incertidumbre. A veces la observaba desde lejos mientras hablaba con los estudiantes, y en la forma en que inclinaba la cabeza, en la ternura contenida de sus gestos, veía un reflejo nítido de Estela. Ese tipo de dulzura que cura sin tocar. De Ramiro, su exmarido, no volvimos a escuchar nunca más. Se esfumó del mapa y ella no volvió a pronunciar su nombre. Era como si al perderlo hubiera recuperado algo que valía infinitamente más su dignidad. Un día, mientras revisábamos informes, Mireia apareció con una cajita en las manos. «Esto es para ti, papá. ¿Qué es mi cuaderno? El que te dije que estaba escribiendo». Lo abrí. En la primera página un título: «El hombre que me enseñó a perder sin odiar». Comencé a leer. Cada palabra era un espejo limpio, una versión nueva de nuestro pasado, vista desde sus ojos. No era un relato de culpa. Era un testimonio de aprendizaje de una hija que se equivocó y de un padre
que supo esperar sin romperse. Al terminar levanté la vista. Ella sonreía entre lágrimas. ¿Te gusta?, preguntó. Es la herencia más hermosa que podrías haberme dado, respondí. Los meses siguientes fueron los más tranquilos de mi vida. La casa de campo volvía a tener risas y pasos jóvenes, voces agradecidas que llenaban los pasillos como si devolvieran el tiempo a su lugar. Por las tardes, Mireia y yo caminábamos bajo los álamos del sendero. Ella me tomaba del brazo y me contaba sus planes. Quiero abrir un programa de mentoría, decía, para que los muchachos no solo estudien, sino que aprendan lo que mamá siempre decía: que el valor de una persona no está en lo que tiene, sino en lo que da. Entonces hazlo, hija, respondía, pero hazlo a tu manera. Y cada vez que la veía sonreír, entendía algo: que la vida, incluso en su crudeza, tiene una manera curiosa de cerrar los círculos con delicadeza. Una tarde, mientras el sol se rendía detrás de los árboles, Mauro me encontró sentado en el porche. ¿En qué piensas?, preguntó. En que ya no me queda mucho tiempo, pero por fin sé lo que dejaré atrás. ¿Y qué es eso? Una historia que termina bien. Nos reímos los dos. Él encendió su pipa. Yo apoyé mi bastón a un lado y contemplamos el horizonte sin prisa, sin palabras. Después de tantos años de lucha, descubrí algo sencillo. No existe justicia sin compasión, ni redención sin dolor. Jay. Esa noche, antes de dormir, escribí una última nota y la guardé junto al retrato de Estela y la carta de Mireia. Si alguna vez alguien encuentra estas palabras, quiero que sepa que el perdón no borra el pasado, lo ilumina. No busquen venganza, busquen comprensión. No guarden rencor, guarden memoria. Y cuando la vida los hiera, recuerden esto: el amor no siempre salva, pero siempre enseña. Apagué la lámpara. El fuego chisporroteaba en la chimenea. Afuera los álamos murmuraban con el viento como si repitieran mis pensamientos. Cerré los ojos y por primera vez en mucho tiempo no sentí miedo, ni tristeza, solo gratitud, porque había entendido que mi mayor fortuna no era el dinero, ni la empresa, ni los documentos que alguna vez firmé, sino haber recuperado a mi hija, haber dejado en el mundo algo más que una historia, una enseñanza, un legado. Y así termina mi relato, no con un final perfecto, sino con un corazón en paz. A mis 70 años aprendí que los hijos no siempre son como uno los sueña, pero el amor de un padre verdadero nunca se jubila, solo se convierte en herencia del alma.